YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos Dominar el Miedo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YPK. En la edición de hoy vamos a estar hablando de un tema que nos afecta literalmente a todos y que nos preocupa a todos. Estamos probablemente en uno de los picos más altos de la pandemia del coronavirus en la República del Paraguay, y esto es un fenómeno regional. Argentina está experimentando cifras muy desalentadoras. Con Brasil ocurre lo mismo, Perú, Colombia y otros países, muchos de los cuales sus gobiernos han establecido cuarentenas más severas que las que experimentamos nosotros aquí en Paraguay en la pasada Semana Santa. Pero el gobierno ha aclarado que dentro de su esquema táctico persiste la figura de lo que ellos se encargaron de denominar como una cuarentena serrucho, de cierre y apertura de acuerdo a los datos epidemiológicos. Y los médicos han compartido información muy desalentadora que da una pauta de que podríamos alcanzar una media de más de 100 fallecidos por día, si es que los indicadores siguen con este nivel. Y no quería empezar de esta manera el programa con datos tan crudos, tan feos, pero forma parte de una realidad que tenemos que asimilar y con la que tenemos que aprender a convivir. Y hoy en YPK queremos hablar de eso, del miedo, de la ansiedad, del estrés, y cómo esto termina incidiendo en nuestros quehaceres diarios y también, por supuesto, la incidencia que puede llegar a tener en la actividad económica que desplegamos. Estoy en compañía de especialistas. Ustedes ya conocen a Oscar Toledo, que es especialista en negocios, Sebastián Cacasu, que es coach ejecutivo, y en esta ocasión de YPK tenemos la brillante oportunidad de conversar con la psicóloga Graciela Sabatiero, que es una especialista también en el manejo de talento humano. Sebas, quisiera que puedas complementar un poco la presentación que hice de Graciela, dándole la bienvenida, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Roberto. Hola, Oscar. Hola, Graciela. Graciela es especialista en todo lo que tiene que ver psicología, ¿sí? Es también coach profesional. Me acompaña en distintas formaciones y trabajos de consultoría que hacemos en las empresas. Y justamente cuando empezó toda esta pandemia hablábamos de cómo ayudar a la gente y darles herramientas para que manejen las emociones, ¿no? Porque evidentemente hay un médico argentino que habla de que no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que razonan, ¿sí? Y en estos tiempos que estamos viviendo, con estos datos que dabas al principio, necesitamos aprender a manejar las emociones para poder tener una salud mental y no tener preocupaciones el día de mañana como depresión o ataques de pánico. Así que Graciela es una especialista en este tema. Muy bienvenida, Graciela, a YPK. Gracias, muy amable, y muchas gracias por la invitación. Un placer para mí poder estar en este programa de ustedes. Oscar, y te tenemos de vuelta. En el capítulo anterior, obviamente Oscar siempre está con nosotros, pero en el capítulo anterior él estuvo desplegando su talento por otras áreas. Y creo que contigo, Oscar, se configura un caso típico de lo que nosotros queremos hablar en este episodio, y lo digo porque no solamente sos consultor, quien tenés que llevar un mensaje de aliento a las empresas que asesorás con los planes estratégicos, sino también sos director, que tenés que lidiar con las operaciones de tu propia unidad de negocio y ver cómo lidiar con toda esta situación. Y por supuesto sos padre, sos esposo. Así que yo creo que vamos a valernos un poquitito de tu visión respecto a cómo estás manejando todo este escenario para complementarlo desde el punto de vista de Graciela y por supuesto de Sebas también. Y bueno, buenas tardes realmente.
Hoy yo me presento como paciente realmente, Roberto y Sebastián. Vamos a aprovechar este programa YTPK y vamos a tratar que la consulta nos salga un poquito más barata. Bueno, tratando siempre de poner un poco de ánimo y de sonrisa en nuestros labios como para poder enfrentar lo que estamos pasando. Y cierto lo que decís, Roberto. Creo que con nosotros se configura un poco ese escenario que veíamos muy lejano, ¿verdad? O sea, aparentemente, y ayer conversábamos esto con Sebastián, nosotros creemos que esta es la primera ola, no la segunda ola. Estamos convencidos de eso, ¿verdad? Porque sí, ahora le tenemos al virus circulando, sí, ahora en nuestro grupo de WhatsApp, no solamente a nivel empresarial de cuidar el personal, ¿verdad? Nosotros que trabajamos en consultoría, en asesoría, haciendo auditorías, trabajamos en equipos de trabajo, ¿verdad? Entonces, que hay un gerente a cargo, hay un supervisor a cargo, hay un asistente, un senior a cargo, de diferentes tipos de empresas, ¿verdad? Uno se enferma y en la cuadrilla completa tiene que estar fuera, ¿verdad? Eso que hace que ese cliente no sea atendido, ¿verdad? O sea, no se puede ir una sola persona a atender ese cliente, ¿verdad? Porque se trabaja. Eso mismo también afecta a la familia, ¿verdad? Eso se lleva directamente a que la familia también entre en cuarentena. Y decía yo, hoy nuestro grupo de WhatsApp es increíble, o sea, es el compañero de la escuela, el compañero de colegio, el compañero de fútbol, o sea, es decir, ronda, ¿verdad? Ahí estaba, como decíamos, el bichito está ahí en medio de nosotros y entra esa ansiedad, entra ese pánico, entra ese, a mí ya me duele todo, yo tengo todos los síntomas, ¿verdad? Bueno, estoy contando lo que me está pasando a mí, ¿verdad? Entonces, Graciela, un gusto realmente de tenerte y yo creo que hoy todas nuestras baterías van a ir para que, bueno, con tu experiencia y, bueno, lo que estamos pasando, porque realmente yo creo que esto está pasando también incluso con los investigadores, los médicos y los científicos, ¿verdad? Están aprendiendo con esta pandemia. O sea, no hay nada, ¿verdad? O sea, no sé, o sea, ver qué hicieron en Israel, ver qué hicieron los investigadores en otros países del mundo, pero nadie tiene la respuesta clara porque lo que sí nos damos cuenta es que cada cuerpo reacciona de manera diferente. Entonces eso es algo que seguramente Graciela nos va a poder ayudar a interpretar mejor. Sí, como vos decías, Oscar, no hay nada cierto. Lo único cierto que hay es la incertidumbre ante el desconocimiento y eso es lo que dispara todas estas emociones tan displacenteras que estamos sintiendo durante la pandemia. Pero es alentador lo que les voy a decir. Los que nos dedicamos a la salud mental pensábamos que íbamos a tener una avalancha de enfermedades emocionales, de patologías psiquiátricas con esto de la pandemia. Y afortunadamente no fue así, no fue tan catastrófico. Y yo siempre digo que el Paraguay es un país resiliente. Y lo está mostrando día a día porque está sobrellevando de una manera muy beneficiosa esta pandemia. ¿Qué es lo que vemos los psicólogos y los psiquiatras? ¿Cuáles son las emociones? Como decía Sebastián, somos seres emocionales, ¿verdad? Que reaccionamos y que actuamos de acuerdo a las emociones. ¿Cuáles son las emociones que más se han puesto ahí en el tapete? Primero, bueno, el estrés y todo lo que genera, la angustia que genera esta situación y el estrés, depresión, varios casos de depresión, fobias y pánicos, y ha subido el índice de suicidios, pero no de la manera alarmante que pensábamos que iba a suceder. Yo lo que digo que hay que poner un poco el foco en estas cosas. ¿Suceden en personas que ya tenían una patología preexistente o no?
y diferenciar eso al momento de tratar con la persona. Pues si yo tengo una persona que ya traía un cuadro depresivo o alguna fobia, algún pánico, alguna cuestión con el estrés, entonces bueno, era de esperar que ahora esto se agudice. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que no tenía ningún antecedente y hoy se me presenta con síntomas de depresión? Y ahí empezar a distinguir, ¿es realmente depresión lo que tiene? ¿O es tristeza, es encierro, es soledad, es aislamiento? Porque tendemos a decir, está depresivo. No, la depresión es una patología. Entonces, siempre decimos con Sebastián en el coaching que el lenguaje no es inocente. Y si empezamos a decir, no, está depresivo, lo estamos etiquetando a la gente como, este es depresivo, tenemos un montón de depresivos. Y no son depresivos. Son gente que están sufriendo las consecuencias y el latigazo de esta pandemia que vino sin aviso, sin presentarse y que dispara un montón de emociones. Porque nos puso de la noche a la mañana en un escenario muy diferente. Yo siempre pienso en la mamá con chicos que trabaja en su casa, donde los chicos le caminan por la cabeza mientras ella tiene que estar en la videollamada, donde se cae un plato y se rompe, donde alguien pega el portazo, el perro que ladra, el timbre que yo... ¿Cómo esa mamá no se va a estresar? ¿Cómo le podemos pedir a esa persona que sea igualmente productiva si su atención no está puesta toda en el trabajo, está puesta en los ruidos externos, el bebé, el que amamanta, el que va a la escuela, el que se tiene que conectar al mismo tiempo con ella y la señal de internet no le da? Entonces, esas son las consecuencias lógicas que nos trae. Y no nos debemos asustar por sentirnos así. Lejos de asustarnos, debemos reconocer, y es algo que siempre trabajamos mucho con Sebastián, el reconocer cuál es la emoción que está presente en mí en este momento. Es angustia por lo que estoy viviendo, es tristeza, es dolor, porque veo que la gente se está muriendo, porque tengo miedo de enfermarme, porque como la apertura del programa, uno sufre de ver cuántos seres queridos se nos están enfermando. Entonces, hacer esas pequeñas distinciones. Y hoy me gusta conversar con ustedes y acá con Sebastián, que para mí en realidad es mi maestro de coaching. Él me formó como coach y es un maestro también en el tema de las emociones. No poner tanto el foco en lo patológico, sino en cómo salir de esta situación. Porque ya todos sabemos que la pandemia trajo depresión, tristeza, angustia, que se incrementó muchísimo el índice de violencia intrafamiliar, muchísimo las adicciones. El que fumaba, fuma más, el que consume alcohol, consume más, el adicto a internet se pasa más horas, o sea, esto favoreció a todo lo que era adictivo. Entonces, como eso ya es de conocimiento público, porque todos lo hemos escuchado, todos lo estamos viviendo, a mí me gustaría más poner el foco en qué hago con todas estas emociones que tengo acá como un hervidero y que no sé cómo manejarlas. No sé si ustedes están de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Graciela. De hecho, que la descripción que nos hace Oscar, pues nos deja justamente como YTPK con esa misión, con ese propósito. El poder dar esa herramienta a la gente que está del otro lado, lidiando con el hacer, a pesar de las circunstancias, en cómo, si se permite el término, tener una especie de profilaxis mental también, para evitar que esta situación termine absorbiéndome o me ingrese en un estado de pánico donde quede paralizado sin poder hacer o reaccionar en consecuencia. Y bien dijiste, Sebas, con Sebas solemos hablar mucho de estos temas también, y Oscar, que si bien está en la parte dura del negocio, maneja muy a la perfección también los conceptos de liderazgo y manejo o dinámica de grupo. Así que, Sebas, metenos en el mundo de las emociones que decía Graciela, y por supuesto conduzcamos la charla hacia qué hacer en esta circunstancia. Sí, justamente una de las cosas que más han ocurrido con la pandemia es el mensaje de hay que lavarse las manos, ¿no? Porque lavarse las manos constantemente es una gran ayuda para no seguir transmitiendo el virus. Y con Graciela hablábamos muchas veces, ¿no? De cuántas veces por día nos lavamos las manos, pero cuántas veces al día hacemos esta higiene mental necesaria, ¿sí? Para
para drenar las emociones. Así que Graciela, si podés profundizar un poco sobre estos conceptos de qué sería hacer una higiene mental, yo creo que serviría mucho para que todos se escuchen. Sigue atento a este diálogo en YTPK, que al volver de la pausa develaremos el mejor método recomendado por la psicóloga Graciela Sabatiero para desarrollar una buena higiene mental. Enseguida regresamos. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Junto a nuestra gente hemos aprendido muchas lecciones que nos han ayudado a crecer. Aprendimos que no es lo mismo tener un trabajo que trabajar con pasión. Hemos aprendido la diferencia entre vivir en un país y llevarlo en el corazón. Cumplimos con el compromiso de preservar el medio ambiente, impulsando el desarrollo de nuestra tierra, en la que hemos sembrado todas nuestras promesas. Más que distribuir insumos, somos amigos y aliados del campo. ECOP, cultivando lazos de confianza. Antes de la pausa, nuestro coach ejecutivo Sebastián Cacasu hablaba de la necesidad de desarrollar buenos hábitos de higiene mental, como una estrategia para combatir los pensamientos tóxicos y evitar caer en episodios de pánico y paralización. ¿Cómo se hace? Seguimos con la exposición. Primero es identificar la emoción, no negarla. Yo siempre le digo que tenemos miedo, los seres humanos tenemos miedo a sentir miedo, y nos parece como hasta vergonzoso. Si la gente nos dice, no le tenés que tener miedo al virus, no le tenés que tener miedo. Sí, le tenemos que tener miedo. Claro que sí, porque el miedo es el que nos protege. Si no tuviéramos miedo, andaríamos todos sin barbijo, sin lavarnos las manos, andaríamos de fiesta en fiesta, señal que algo de miedo le tenemos. Y qué suerte que le tenemos miedo. Entonces, primero identificar, ¿qué siento yo ante esto? Miedo. Perfecto. ¿Qué hago con ese miedo? Porque el miedo es la emoción. Lo que yo tengo que evitar es que la emoción se apodere de mí. Yo tengo que ser el dueño de esa emoción y manejarla. Si yo dejo que el miedo me paralice, obviamente voy a terminar con una fobia o un pánico. Obviamente. Ahora, si yo lo puedo manejar al miedo de tal manera que me proteja, que me cuide del peligro, pero que no me anule en otras actividades, eso es muy diferente. Por eso lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de higiene emocional es identificar las emociones. ¿Qué siento? ¿Siento miedo? ¿Siento tristeza? ¿Siento dolor? ¿Siento angustia? ¿Siento soledad? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Ponerle el nombre a la emoción, que es lo que siempre trabajamos con Sebastián. Basta de decir estoy bien, estoy mal. ¿Qué es estoy mal? Tengo miedo, estoy triste, me duele lo que está pasando. Ponerle el nombre. Una vez que identificamos la emoción y la reconozco como propia, ahí puedo empezar a deshacerme de lo que me resulta displacentero. Y ahí viene esto de la resiliencia que yo les hablaba recién. Y se los voy a explicar en un ejemplo de una anécdota, que debe ser anécdota, pero bueno, supongamos que Buda le dice a un alumno, sí, es doloroso que te atraviese una flecha. Entonces, obviamente, el alumno le dice, sí, debe ser, un momentito, debe ser muy doloroso que nos atraviese una flecha. Ah, le dice el Buda, ¿y qué pasa si te atraviesan 2 flechas? Uy, eso debe ser mucho más doloroso. Entonces Buda le dice, ese es el kit de la cuestión, esa es la vida misma. La primera flecha no la puedes evitar, que es la pandemia.
nos vino así como un flechazo que no pudimos esquivar, que ninguno pudo evitar el impacto, sea el impacto en lo emocional, en la salud física, en lo económico, en lo laboral. Pero ¿qué pasa con la segunda flecha? La segunda flecha es la que me trae la posibilidad de elegir qué hago con eso. Y eso es resiliencia. La primera me afectó, pero ahora yo puedo elegir qué hago con todas estas emociones que a mí me gatilla la pandemia. Y eso es higiene emocional, y eso es ponernos de pie en esta situación traumática. Por eso que yo digo que Paraguay, con todo su antecedente histórico que tiene, es un país que permanentemente cultiva y desarrolla la resiliencia. El paraguayo es resiliente por naturaleza, digo yo, y se encarga de incrementarla, y lo está demostrando, porque en Paraguay quienes más afectados están en su salud mental son los médicos, porque ellos ven la muerte día a día cara a cara y están arriesgando su vida y se van a su casa con ese temor de llevarles el virus a sus familiares, y el día siguiente tienen que volver al hospital a tocar enfermos. A ellos sí se los está afectando más. Y últimamente en Paraguay están muriendo muchísimos médicos por COVID, y es lo que está causando una alerta. Ellos son los más afectados y a ellos es a los que tenemos que ayudar. Pero como el ser humano es egoísta también por naturaleza. Parece que, bueno, si elegiste ser médico, ahí la tenés. Y no, es a ellos a los que tenemos que ayudar. Porque si su salud mental flaquea, nos vamos a quedar sin médico. Totalmente. Graciela, y permitime, Oscar, porque quiero pasarte también a vos para que hables. Permitime honrarte, Oscar, porque este es nuestro espacio y estamos hablando desde el punto de vista humano, porque decía al inicio, Oscar representa un caso típico, y honrarte en el sentido primero del compromiso, que para mí también refleja lo que uno está dispuesto a hacer para mantenerse firme en su unidad operativa. Oscar, nuestro compañero de YTPK, está con nosotros compartiendo este espacio. Estuvo en el horario acordado, firme, a pesar de que puede estar atravesando por un dolor físico. Pero también está el aspecto emocional, Oscar. Y en el entorno familiar, recientemente ustedes resintieron una dura pérdida y estás aquí con nosotros. O sea, yo creo que también debemos ponderar ese ejemplo. Disculpame que me meta en la intimidad de la familia, pero no quería desaprovechar la oportunidad para decirte cuánto valoro no solamente que estés compartiendo el espacio, sino que también te sirvas de ejemplo para que la gente pueda entender lo dramático del asunto, pero a la vez cómo uno debe actuar en consecuencia, Oscar. Y justamente de eso se trata todo esto, y gracias, Graciela, por esos bonitos comentarios que me están levantando, ¿verdad? Porque es así, tal cual lo menciona Roberto, ¿verdad? Hoy capaz que estamos recibiendo nosotros esa primera flecha, ¿verdad? Y esa segunda como que teníamos que estar preparados, pero no es tan así, ¿verdad? Y cuando nos sucede, o sea, es fácil cuando uno solamente comenta, ¿verdad? Da gusto ser comentarista, pero cuando estás dentro de la cancha y te sucede a ti, es otra cosa, ¿verdad? Y es tal cual, ¿verdad? O sea, hoy la pregunta siempre fue, Roberto, Sebastián y Graciela y televidentes todos, ¿qué hacemos? O sea, nos quedamos en nuestras casas, nos guardamos, y ¿qué pasa con la economía? ¿Verdad? ¿Qué pasa con ese paraguayo que tiene que salir porque su día a día es recolectar eso que recolecta en el día? A diferencia de otros sectores, ¿verdad? Que pueden, qué sé yo, que reciben su salario mes tras mes. Entonces, esa fuerza, ¿cómo se dice? Esa fuerza trabajadora que en realidad tiene que salir a juntar para vivir. Capaz que también Graciela es la que más sufre, ¿verdad? Porque directamente también es el que tiene que atenderse en un sanatorio público o un hospital público, y ve que en estos momentos es imposible acudir a uno. Entonces, el nivel de estrés o el nivel de
o esa persona que está dentro a tu cargo, ¿verdad? Y le decís, bueno, la empresa pagó por vos IPS, ¿verdad? Y viene y te dice, IPS no me atiende, ¿verdad? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Verdad? O sea, y vos sos el líder, vos sos el que tiene que estar ahí enfrente, ¿verdad? O sea, lo primero que le decís, bueno, listo, vamos a un sanatorio privado para que aunque sea la primera atención, ¿verdad? Y lastimosamente tampoco, ahí veo que hoy estamos notando que en los sanatorios privados no existe tanta empatía, porque para empezar a atenderte, lo primero que te piden son depósitos millonarios. Entonces, ¿en qué nos enfrentamos? ¿A qué nos enfrentamos? Y gracias, Roberto, realmente no te metiste en mi intimidad, sino que realmente tenemos que hablar de estas cosas que nos suceden, ¿verdad? Y ser conscientes de que a cualquiera le va a ocurrir y tenemos que tener una salida, o sea, tenemos que tener esa resiliencia que dice Graciela, pero cuando nos damos cuenta y cuando nos pasa, ¿verdad? Porque tenemos que dar respuestas, o sea, no podemos salir sin respuestas. Y creo que esa es la parte más, o sea, ¿cómo hacer, Graciela, cuando al mismo tiempo que tenemos un equipo de trabajo que está con todos estos problemas que acabamos de mencionar, pero tenés que motivarle, pero no motivarle solamente con palabras, motivarle con acciones. Y ahí es donde realmente se tiene que sentir ese otro liderazgo. Ahora, si hace falta, le tengo que llevar al hospital, tengo que asistirle, tengo que estar ahí, ¿verdad? Mi comunicación tiene que cambiar, que es lo que también estábamos hablando en varios programas, ¿verdad? Porque es lo que está esperando esa persona. Sí, yo vine a trabajar, ¿verdad? Pero hoy no puedo irme porque estoy enfermo. ¿Y hoy qué soy? ¿O soy un número nomás en la empresa? ¿O soy una persona que me van a atender, que me van a dar una respuesta? Porque el centro médico no me dio respuesta. Y aquí estoy sin ninguna medicación y sin ninguna posibilidad de ninguna asistencia médica. ¿Ahí qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, Graciela, no sé, no quiero embretarte, ¿verdad? Pero sí sé que se trabaja estas cosas, ¿verdad? Cómo motivar en estos tiempos, creo que es la mejor pregunta que puedo hacer, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo creo que esta pandemia nos va a servir para que seamos más empáticos. Como decías, los sanatorios privados carecen de empatía. Si no tenés la plata, te morirás en la calle, pero acá no entras. Es así de simple. Y si no tenés la plata, te convertirás en su rehén, pero de ahí no salís tampoco. O sea que empatía cero, pero sí estamos nosotros los que no pertenecemos a ese sector de la salud pública y privada. ¿Qué podemos hacer? Podemos empatizar con nuestra gente. Pero para poder empatizar, te tenés que demostrar que vos sos un humano igual que ellos, que estás sufriendo lo mismo que ellos. O sea, ese líder que se pone en simetría con el otro, que le hace saber al otro que también tiene miedo, que también está sufriendo, que también tiene pérdidas, ¿verdad? Que pueden empatizar, que pueden hablar en el mismo idioma. Y fundamentalmente, ser muy solidarios y serviciales. Como decías, bueno, IPS no te está cubriendo porque sabemos que el sistema de salud pública de Paraguay está agarrado con un hilito. Entonces, bueno, llevarlo a un lugar privado, por lo menos para el diagnóstico, ¿no? Para las primeras atenciones, para bajarle la fiebre, para aliviarle no solo el dolor físico, la preocupación de esa persona de que sabe de que no tiene el dinero y que IPS no le está respondiendo y que tiene, a eso se le suma el miedo de estar enfermo y llevar el virus a su casa y contagiar a un montón de gente más. Entonces, al recibir esa contención en el ambiente de trabajo, esas emociones tan displacenteras empiezan a disminuir. Pero tiene que existir la empatía y tiene que existir, como digo, el ponerme al mismo nivel y hacerle sentir que nosotros también lo estamos sufriendo. Que no porque uno sea un gerente y tenga un poquito más de plata en el bolsillo, está más a salvo. No, porque el impacto
de la deficiencia de la salud pública en Paraguay afecta a todos, al pobre y al rico, porque hay gente con dinero que tampoco se está pudiendo, porque no hay más lugares, porque no sabemos, dejemos qué hicieron con la plata, pero no hay más, ni siquiera en lo privado para irse a internar. Entonces, este virus no discrimina a nadie, este virus nos igualó. Por eso que o desarrollamos la empatía, o la naturaleza nos va a tener que poner otra prueba para que seamos más solidarios, más humanos, más sensibles, porque acá estamos todos en la misma. Y eso es importante conversarlo con la gente, que sepa que estamos todos en la misma y que entre todos nos ayudamos. Quizás vos, como líder, como gerente, puedas ayudar a una persona llevándolo a un privado, pero quizás esa persona, contándote su experiencia de vida o dándote ánimo, te esté ayudando un montón a vos también. O sea que la ayuda es mutua. Esa persona que uno ve, como decís, en la calle, que va todos los días con ese sacrificio que hasta a veces parece sobrehumano, con el calor que hace, que vive del día a día, porque si hoy no lleva su platito a su casa, no va a comer. Ese cuadro que estamos viendo nos tiene que humanizar. No lo podemos seguir naturalizando. No podemos seguir pensando, bueno, no, ese es su problema, no habrá aprovechado las oportunidades, le gusta vivir así, los juicios que tenemos, ¿verdad? Seguro que el fin de semana se la pasa tomando cerveza y en la semana quiere dar lástima. No, si vamos a seguir con esos pensamientos tan egoístas, esta epidemia no sirvió de nada. Pues yo digo, yo no pongo el foco en lo doloroso, sino en cómo salir. Y vamos a salir desde la empatía, desde el reconocimiento de mis emociones y de las emociones del otro. ¿Qué está sintiendo ese otro? Respetar que tenga miedo, respetar que esté angustiado, respetar que no sea tan productivo como era, porque su cabeza está puesta en otra dimensión, no está puesta en el trabajo, está puesta en el familiar que está agonizando y que está pidiendo por favor que se le traiga el remedio de clorín de que no se lo están mandando, porque esa es nuestra realidad. Hay que ser claro, la gente está suplicando la medicación de clorinda. ¿Y cómo te podés concentrar en el trabajo si tu cabeza está en ese familiar que se te está muriendo? Entonces nosotros que por ahí tenemos un poquito más de estas herramientas de psicología, poder empatizar con esta gente, poder empatizar, escucharlos, sobre todo escucharlos. No hablar y decirle, no, porque vamos a salir, ¿sabes qué? De esta salimos todos juntos, vos tenés que ser fuerte. No. Nada de dar consejos. La gente quiere ser escuchada en este momento. Porque el aislamiento nos ha llevado a ese estado de soledad, de que estamos rumiando, como vos decías antes de empezar el programa. Prendés la tele, abrís Twitter, todo es muerte, coronavirus acá en Brasil, el Manaus, todo es caótico. Entonces, ¿qué necesitamos? Alguien que nos escuche, porque es mucho lo que recibimos, y todo eso que recibimos tiene que salir. Y si no tenemos las herramientas para hacer que eso salga, que puede ser haciendo meditación, relajación, actividad física, si no tenemos las herramientas, tiene que salir por la boca, pero por algún lado tiene que salir, porque si no nos vamos a enfermar. Y siga atento a YTPK, que luego de la pausa debatimos sobre cómo debe reaccionar ante esta coyuntura un líder organizacional. En breve regresamos.
La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. La crisis sanitaria nos ha igualado. Hoy el gerente de una empresa está en condiciones de igualdad con el más humilde colaborador respecto a la posibilidad de contraer la enfermedad y no recibir asistencia sanitaria. Ante esta situación, ¿cuál es el principal desafío que debe afrontar un líder organizacional? Sebas, ¿qué estás percibiendo vos? O si querés complementar lo que decía Graciela, responder a Oscar, yo nada más te lanzo esta consulta. ¿De qué estamos viendo en los líderes empresariales? Porque sé perfectamente que como coach ejecutivo también estás interactuando con ellos. ¿Cómo estás viendo el momento que estamos viviendo en Paraguay, Sebas? Y justamente el gran desafío que vivimos el año pasado fue dar herramientas a los líderes para que pudieran primero entender de emociones, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Y realmente el desafío de los líderes en este momento es procurar entender qué es lo que siente la gente, porque las personas que se sienten mal evidentemente piensan mal y terminan haciendo mal, ¿sí? Y ahí obviamente baja la productividad, baja la eficiencia, los deadlines aparecen y no cumplimos. Pero ¿qué pasa si procuramos que esa gente que se siente mal, ¿sí?, empiece a sentirse bien? Y la gente que se siente bien evidentemente piensa bien y termina haciendo bien. Quizás, como decía Graciela, no con la misma productividad de cuando no había una pandemia, evidentemente, pero al menos estamos ayudando y colaborando con los colaboradores que tienen ahí y que muchos hoy están en este teletrabajo o en este teletrabajo híbrido. Y no es lo mismo trabajar en una oficina con todos tus compañeros que estar desde la casa, con los hijos, con los quehaceres y con un montón de preocupaciones extra. También entender que las bombas están cayendo y cada vez están cayendo más cerca, ¿no? Hoy nos pasa a todos que abrimos una red social y alguien que era un amigo, quizás no tan cercano, pero que empiezan a sufrir, a estar internados, a lamentablemente irse al otro mundo, y que eso evidentemente es información que nos termina generando más miedo, angustia, tristeza. ¿Y cómo trabajar con esto, no? Porque realmente los que hemos nacido hace ya algunos años, quizás nos han enseñado que las emociones estaban mal, ¿sí? No llores, ¿sí? O no hay que enojarse, o no hay que sentirse de tal manera. Y como decía Graciela, ¿no? Las emociones aparecen por algo, ¿no? Y son respuestas fisiológicas para regularnos. Y la tristeza está bien, se te fue un ser querido, cercano, está bien ponerse triste, está bien llorarlo, porque eso sirve para despedir a alguien, ¿sí? Y si no, queda como una emoción estancada. Y con las emociones, cuando se estancan, realmente producen daños psicofisiológicos muy importantes. Por eso aprender a trabajar con las emociones, aprender a regularlas, aprender a que fluyan, ¿sí?, es algo que nos sirve. Y como bien decía Graciela, ¿no?, en esta estamos todos y el líder tiene que cuidar a su gente, pero quizás la pregunta es ¿quién cuida al líder, ¿no? ¿Sí? Y cómo el líder tiene que aprender a cuidarse a sí mismo, ¿sí? Porque tiene no solamente la tarea importante de cuidar a su equipo, sino que también tiene que cuidar a su familia y se tiene que cuidar a sí mismo. Totalmente. Y en esta guerra, literalmente, que se está librando, hay un componente que quisiera compartir también y escuchar sus reflexiones al respecto, que sin lugar a dudas tiene mucha incidencia, y son los medios de comunicación, los convencionales, pero también los no convencionales. Creo que últimamente se han vuelto bastante típicos. Y le recuerdo nada más que a Humberto Eco, que decía, por ejemplo, las redes sociales y su toxicidad, que las redes sociales le han dado voz a una legión de necios e idiotas. Entonces uno se alimenta de las redes sociales y resulta ser que está consumiendo literalmente basura. Una basura que se mete al cerebro, que se convierte en pensamiento tóxico y que a la par termina afectando nuestro sistema inmunológico. Así que estamos en una guerra donde tenemos que saber andar en zona minada. Oscar, yo no sé cómo vos estás asimilando también todo esto, porque sé que sos un gran consumidor de información.
Tal cual era. Y dentro de consumir esa información, justamente días pasados estuve posteando esto que hoy estamos desarrollando un tanto, ¿verdad? El tema de todo lo que sea habilidades blandas en las empresas y en las compañías va a ser más que necesario en este 2021. Pero a medida que hablaba Sebastián, quiero meter algo de sonrisa yo, ¿verdad? Entonces quiero meter algo que dice permanentemente un economista muy reconocido en nuestro país, ¿verdad? Duele decirlo, pero hay que decirlo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de aquellas cosas que la gente más o menos está cansada, ¿verdad? De escuchar, pero con el objetivo de encontrar un punto de inflexión y encontrar ese punto de qué hacer, fundamentalmente qué hacer, ¿verdad? Y cuando hablaba Sebastián y decía varias veces llora, me hizo recordar a Moria, ¿verdad? Entonces, si querés llorar, llorá, ¿verdad? Entonces, dos cosas estamos desarrollando un poco, ¿verdad? Lo que estamos hablando duele decirlo, pero tenemos que decirlo porque es como el análisis, ¿verdad? Tenemos que hacernos el diagnóstico para saber qué cosas dejar de hacer, ¿verdad? O sea, si tenemos que dejar de comer el asadito ahí con el grasita en el medio, pero hay que hacer ese análisis que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Entrando un poco al día a día de lo que pasa, de lo que nos pasa, y ahí empezar a sacar entre nosotros también aquellas piedritas que básicamente van a ser muy necesarias para hacer escurrir nuestras emociones por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y ahí muy de acuerdo con ese pensamiento también, ¿verdad? Si tenés que llorar, bueno, hay que llorar, y si tenés que desahogarte, hay que desahogarse, porque creo que es peor el hecho de retener cosas. Y fundamentalmente lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Tenemos que salir a proteger a esa primera línea, ¿verdad? A la que está en batalla, que son los médicos, que son las limpiadoras, que son el personal de servicio, ¿verdad? Es fundamental, el de seguridad, ¿verdad? Que está ahí. Y después nosotros, ¿verdad? Que somos de segunda y de tercera fila, que damos apoyo, ¿verdad? Que damos sostén a un montón de negocios, ¿verdad? Pero tenemos que sí trabajar en forma conjunta. Yo no veo otra manera, o sea, por eso animo y abro. Yo sé que sos un buen comunicador, Roberto, y tus opiniones también siempre las celebro tanto en el canal como en la radio, o como unos bonitos editoriales como acabas de escribir el domingo pasado. Pero yo también creo que aquí tenemos que sentarle un poco al sector privado. Yo creo que el sanatorio privado tiene que sentarse, así como se sienta el director del IPS, así como se sienta el director no sé, de Ingavi, de INERAM, encima le sentamos como si fuese que estaba en el paredón, pobrecito, ¿verdad? Porque sabemos que es así, manejando lastimosamente sin recursos muchas veces, ¿verdad? Yo creo que en ese mismo orden también tenemos que sentarle a los dueños de estos sanatorios para que juntos encontremos alguna solución. O sea, es hora de hablar un poco de participación público-privada en este tema. O sea, cómo salir todos juntos, empresarios, o sea, meter cosas que decir, bueno, listo, vamos a hacer una caja común de esto y voy a atender esto y bueno, voy a ver cómo se paga después, pero voy a atender, voy a estar ahí. Entonces, creo que vale un poco ese juego de hablar, que las dos partes nos unamos y podamos realmente ser mucho más empáticos y darle esa respuesta a la ciudadanía toda, ¿verdad? Y creo que pasa por ahí, ¿verdad? Y siga con nosotros, que al regresar de la pausa, nuestros especialistas nos dejan una reflexión final sobre el desafío de enfrentar nuestras emociones en tiempos difíciles. Ya volvemos. Sumamos valor. Sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura.
Sumamos al cuidado del medio ambiente porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Y ya como reflexión final, nuestros analistas nos hablarán de la necesidad de establecer un esquema de trabajo coordinado entre los sectores público y privado para no solo generar empatía, sino combatir a la pandemia sobre la base de la solidaridad. En realidad fue el llamado también que hicimos en el otro capítulo, en el capítulo anterior, de poder promover de alguna manera una participación más solidaria. Lo que pasa es que, como venimos conversando en este programa, y bien lo decía Graciela y Sebas también, acá no hay distinciones de condición económica, ni siquiera de nivel de liderazgo. Hoy en una misma organización, el tipo al que quizá antes lo mirabas con desdén porque ni siquiera lo conocías, hoy está en tu misma línea de riesgo. Así de sencillo. Y si no colaboramos entre todos, no vamos a salir de este embrollo. Trabajamos juntos, únicamente juntos, para poder salir de este gran dilema. Quisiera pedirte, Graciela, y aprovechando también la gran reflexión que hacía antes Oscar, pedirte, Sebas, que podamos ir dejando un mensaje, no solamente a la ciudadanía que está angustiada, también a ese sector privado, como ya lo hizo Oscar, y al sector del liderazgo político en nuestro país, pues que finalmente es el que toma las decisiones, entre comillas, estratégicas. Si podemos dejar ese mensaje de humanidad, de reflexión y del componente mental que hoy por hoy es quizá también el indispensable, Graciela. Con respecto a lo que decías de las redes sociales y de su toxicidad, Roberto, esa es la segunda flecha de la que hablaba yo al comienzo. La primera fue la de la pandemia, que ya me pegó, me azotó, me golpeó. Y la segunda es la red social. ¿Qué hago con esta flecha? ¿La tomo y dejo que me atraviese o selecciono? Selecciono, filtro, ¿cuánto quiero? Lo que pasa es que nos hemos convertido en grandes consumidores y ese es el flechazo que está doliendo muchísimo. Entonces, ese es mi mensaje para todos en general. Poder filtrar y sacar de mí eso que me está haciendo mal, esa segunda flecha que puedo elegir. Si yo tengo la opción de elegir entre salir un rato al patio a mirar el cielo y las plantas o sentarme a leer Twitter, yo voy a elegir irme afuera, porque sé que en Twitter raro que encuentre algo que realmente alivie en mi emocionalidad. Y al sector privado de la salud,
Solo recordarle que el ser humano no es solo un cuerpo, que tiene emociones, que por favor apelen un poquito más a lo emocional y ahí van a ser más empáticos. Sebas. Yo quiero traer de esto que pasó en Estados Unidos con dos laboratorios, ¿no? Johnson & Johnson y Merck. Johnson tiene para fabricar la vacuna, sí, Merck no lo tiene. Pero Merck tiene los dispositivos, ¿no? Donde se fabrican las vacunas. ¿Y qué pasó? El presidente Biden los juntó a los dos, ¿sí? Y en épocas de guerra, ¿sí? El presidente tiene potestad para involucrarse con el sector privado también. Y les dijo, bueno, fabriquen la vacuna entre los dos, ¿no? Colaboren con los dispositivos y colaboren con la vacuna, envasen la vacuna juntos y empiecen a distribuirla. Y yo creo que este tipo de colaboración, sea que el presidente tenga la voluntad o el poder para hacerlo, pero es lo que tenemos que empezar a generar dentro de la sociedad, tanto la parte pública y la parte privada. Y una última reflexión que escuchaba en cómo actuar en estos momentos, ¿no? Y había un periodista argentino que decía cómo él actuaba, ¿no? De cómo se cuidaba él y cómo cuidaba a los demás. Y él dice, a pesar de haberse ya dado las 2 dosis de la vacuna, yo me pongo mi tapabocas y voy, y cuando tengo que interactuar con alguien, interactúo como si yo estuviera infectado. ¿Sí? Me cuido, no toco a nadie, guardo la distancia. Y también me relaciono con el otro como si el otro también estuviera infectado. ¿Sí? Y de esta manera, si todos empezamos a pensar así y a actuar de esta manera, yo creo que la curva de contagios la bajamos, ¿sí? Exponencialmente. ¿Por qué? Pues empezamos a pensar que estamos todos contagiados y todos tenemos el virus, porque hay un 60% de la gente que es asintomática. Y esto se está distribuyendo evidentemente porque hay gente que no lo sabe y sigue pasando el virus al otro. Por eso, si empezamos a pensar que todos estamos infectados, quizás bajemos mucho más la curva de lo que tenemos hasta ahora. Dejanos un mensaje final también, Oscar. Creo que a mayor razonamiento, mayor complicación. Y creo que contigo compartí, Roberto, esto que te decía. Qué fácil le fue a Noé construir el arca en el desierto. Cuando sus propios vecinos le decían, estás loco, ¿qué vas a hacer, verdad? Y cuando él recibe la orden de hacer la barca, y lo hace, pero tenía que tener ayuda. Entonces, a los primeros quien les habla es a su familia. Y acá nosotros tenemos una simple orden: lávate las manos, ponete la mascarilla y distanciarte. Y con eso te curas, no hay otra cosa. Pero Noé, ¿cómo habrá hecho para convencerle primero a su familia, ¿verdad? Porque algunas veces lo más costoso es convencerle a tu familia. Pero lo más costoso es que Noé le convenció a los animales a subirse al arca. Y te decía justamente, Roberto, ¿verdad? Cuando va a llover o cuando el animal está en peligro, lo primero que hace es huye, se esconde, busca la madriguera, ¿verdad? Por un instinto. Entonces, en ese razonamiento simple, ¿verdad? Es que muchas veces nosotros fracasamos, equipo, ¿verdad? En vez de entender que tenemos que cuidarnos, o sea, buscar la madriguera, ¿verdad? Obedecer que tenemos que limpiarnos la mano a cada momento y usar el tapabocas. Parece ser tan simple. Pero creo que en este razonamiento complejo que acabo de hacer, porque es complejo, ¿verdad? Porque no sé cómo habrá hecho Noé para que el león no le coma al venado que se subía atrás suyo, o el elefante no le pise no sé cómo habrá hecho. Pero sí sé que todos estos animales están todavía por ahí, ¿verdad? Entonces hay otros animales que estamos todavía también por aquí, que necesitamos realmente pensamientos mucho más simples que lo complejo y hacer las cosas que realmente tenemos que hacer. Así que creo que la reflexión final es cuidarnos, aprender a cuidarnos y cuidarnos con las cosas más simples. Lavarnos las manos, usar el tapaboca y ese distanciamiento de 2 metros, que no es un distanciamiento tan lejano, ¿verdad? Entonces, si voy a hablar con mi señora, bueno, me decía un neumólogo, si demasiado querés hablar con tu señora, andate al patio. Entonces, bueno, hablaremos con nuestra esposa en el patio entonces. Qué lindo mensaje y les agradezco a todos por la participación. De hecho, que quiero yo hacer una reflexión final como despedida, también valiéndome un poco
de todo lo que me han nutrido ustedes con sus palabras. Y me tomo esto último, Oscar, y quiero hacer una recomendación, que sería poco ortodoxa esta recomendación, porque le quiero llevar a la gente a mirar una película y no ver YTPK, por ejemplo. Pero una película de animación que tiene un mensaje muy profundo y que está relacionado con esto que vos decías, y es los Croods. Vamos a volver al Paleolítico, porque yo creo que el mensaje de este programa que nos deja a todos en igual condición es desarrollar un miedo inteligente. Un miedo que nos permita avanzar, salir a cazar, a buscar el alimento, abandonar la cueva temporalmente como hacían los Croods para buscar alimentos, de tal manera abastecer a la familia, pero hacerlo con el cuidado que requiere andar en medio de una situación de alto riesgo, porque ahí nomás te aparecía el león para devorarte. Hoy estamos en esa misma situación y es la invitación que tenemos que hacernos como sociedad. Hoy la cueva también es una empresa. Tenemos que relacionarnos de manera inteligente, porque de lo contrario también la empresa se puede cerrar. No solamente perdemos la vida, sino perdemos la operatividad, si no nos cuidamos contra este mal que nos está aquejando a todos. Y lo otro, como redondeo, lo que decíamos también en la reflexión de este programa, no solamente hablar, sino hacer. Y es el conflicto que está teniendo el propio presidente de la República, que hoy habla de conceptos tan valiosos y poderosos como el amor, por ejemplo, y ni siquiera eso le sabe bien, porque ha perdido credibilidad, porque le falta el hacer. Hay un escritor famosísimo que escribió un libro que se llama Amor y Poder, y que justamente habla del elemento sustancial del amor para ejercer el poder, algo que quiso decir el presidente de la República y no se le entendió correctamente. Porque el amor es solidaridad, el amor es cuidarnos, el amor es ser prudente. Y ese mensaje dejamos volando allí a través de este programa de YTPK y queremos que quede sembrado en cada uno de ustedes y que brote en acciones. Así que gracias por el tiempo, señores, y por supuesto a la gente por la atención y preferencia. Nos reencontraremos el próximo fin de semana en un nuevo episodio de YTPK. YTPK fue presentado por Unicov, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial, detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.